Buen día, estimados alumnos de Escuela de la Fe, sede El Carmen. Nuevamente estoy aquí con ustedes, soy su maestro Antonio Sarabia de la materia de Sacramentos. Hoy vamos a ver nuestro tema número 15. El tema es exequias cristianas. Este tema lo pueden encontrar ustedes en la página número 105 de su manual. Ok, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tocar temas que para muchos puede causar dolor, angustias, tristezas. ¿Por qué? Porque hablar de exequias es hablar, recordar sobre todo algún ser querido que ya se nos ha adelantado a la casa del Padre. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las cremaciones de los cuerpos. Vamos a hablar también de los momentos principales en las exequias, el papel que juega la iglesia, nosotros como cristianos, cuando alguna familia está de luto, qué debemos de realizar nosotros, ¿verdad? Y también un poco acerca de su definición. Cuando estamos hablando, ya entrando en materia acerca de la definición, cuando estamos hablando de la palabra exequia, debemos de entender que es una celebración litúrgica que se realiza en favor de aquella persona que acaba de fallecer. Exequia se realiza en favor de aquel cristiano que ha partido a la casa del Padre, pero también la iglesia ayuda, aconseja, consuela, tranquiliza a los familiares de aquel ser querido. Viene a mi memoria, por experiencia propia, seguramente todos hemos pasado por estos momentos. La muerte de un ser querido, el papá, la mamá, algún hijo, algún hermano, algún vecino, algún compañero de trabajo. Por ahí hay un dicho que muy triste, ¿verdad? Pero dicen que cuando a una mamá, a una madre de familia, se le muere un hijo, es un dolor muy feo. Es normal, y así pasa en numerosas ocasiones, que ya los hijos grandes ven partir a sus seres queridos, en este caso a papá, mamá, pero a veces nos toca ver que un hijo a temprana edad o joven que se fue a una fiesta pierde la vida, ¿sí? Pudiera ser que lo asaltaron, o que pues estaba enfermo, o que en un accidente, o que se acostó a dormir y pues ya no se volvió a levantar. Entonces, cuando estamos hablando de las exequias, estamos hablando de las misas que los sacerdotes, el diácono, el obispo realizan en favor de aquel ser querido que ha fallecido, que se nos ha adelantado. Entonces, ¿qué son las exequias cristianas? Son una celebración litúrgica de la iglesia y como tal han de ser cuidadas pastoralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia debe de ser cuidadosa con lo que realiza. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros cuando perdemos un ser querido, nos acercamos a la iglesia, nos acercamos al sacerdote y el sacerdote nos da una
misa en favor de nuestro ser querido, ¿sí? Pero esto, ¿cuándo nace? Esto a lo largo de los siglos hemos podido experimentar, cómo las exequias han ayudado a la iglesia, ¿sí? Dice el credo niceno-constantinopolitano, dice: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y esto también, esto dice el credo niceno, pero también cuando estamos participando en los sacramentos de iniciación cristiana, o sea, me refiero al bautismo. Por medio del bautismo pasamos a ser hijos de Dios, nos incorporamos a la iglesia, pero también morimos al pecado, o sea, la persona espiritualmente muere en el pecado, muere en la manera de pensar y ahora renace para ser un hijo nuevo. Por eso la exequia, muchos sacerdotes nos dicen, pues hoy esta persona ha fallecido, pero debemos de tener la confianza en Dios que el día de mañana, más adelante, va a resucitar, ¿sí? Así como Jesús resucita, pues también nosotros vamos a ser presentados ante Dios para rendir nuestras cuentas. Por lo tanto, nosotros al morir tenemos que tener la confianza de que vamos a la casa del Padre, ¿sí? Nosotros no somos quienes para juzgar. Sí, podemos irnos por las leyes civiles. No soy experto en la materia penal, pero si yo asalto, pues voy a ir a pagar un delito a la cárcel. Obvio que si mato a alguien, asesino, pues también voy a permanecer muchos años o a lo mejor lo que resta de mi vida en la cárcel, ¿verdad? Tengo que pagar esa condena. Pero cuando hablamos de un asesinato en la parte espiritual, pues me acerco al sacerdote. Obvio que el sacerdote me va a decir que pues yo busque la reparación. Yo ya no puedo resucitar a esa persona, pero sí tengo que ser ahora un hombre nuevo. Por eso la iglesia, cuando fallece un ser querido, se acerca al sacerdote suplicando para que interceda por la salvación de su ser querido. No sé si les ha pasado a ustedes, pero les decía yo al inicio, cuando estamos hablando nosotros de exequia, tenemos que tener en cuenta que cuando fallece un ser querido, nadie se pone feliz, se pone contento. Al contrario, brotan nuestros sentimientos, ¿verdad? Y por ahí dicen, ay, tan bueno que era fulano de tal, ¿sí? Nadie ha escuchado que diga, pues era malísimo el hombre ese, qué bueno que se lo llevó la calaca. No, al contrario, nos sentimos tristes por la partida de un ser querido. Y como decía hace un momento, y más si es tu mamá, es tu papá, un hermano muy cercano, entonces nos compadecemos de nuestros familiares. En ese momento estamos tristes, estamos decepcionados, queremos morirnos también con ese ser querido que ha partido a la casa del Padre. Entonces estamos todos deschichalados ahí, como les digo siempre, ¿va? Estamos desconsolados, pero es ahí donde la iglesia, niños, la iglesia tiene que intervenir. No es momento para decir, es que se murió Juan Pérez, pues yo me apellido Sarabia, por lo tanto yo no tengo nada, ninguna vela en el entierro, por lo tanto yo no tengo nada que ver con los Pérez, y allá que los Pérez se las arreglen. No, nosotros como iglesia tenemos que participar en ese dolor. A lo mejor es tu compadre, a lo mejor fue un amigo de la infancia, te dio testimonio
te enseñó a trabajar, te ayudó a conseguir un día alimento para tu familia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que acercarnos a ese ser querido, a apapacharlo, a decirle, ánimo, la vida continúa. Sabemos que estás triste, pero tienes que ser fuerte. Eso es nuestra tarea como iglesia, aunque nosotros no sepamos nada de aquella persona, ¿sí? A lo mejor nada más lo conocemos. A propósito, ahorita que estamos en esta pandemia que aún no termina, el coronavirus, el COVID-19, muchos conocidos, familiares, amigos han fallecido y tristemente no hemos podido ir a la casa de nuestros familiares. Hace unos días falleció un familiar mío, un sobrino. No pude viajar. Primera por el peligro que representa ir. El velorio nada más se realizó unas 3-4 horas, y aunque no fue por COVID que falleció mi sobrino, pero pues las autoridades sanitarias han dicho no queremos aglomeraciones, o sea, un velorio de 2-3 horas y con 5 o 6 integrantes y vámonos. Entonces ya habrá su momento para darle el pésame, el consuelo a los familiares. Qué triste que en estos momentos tu hermano fallece, tu hermano de sangre fallece y tú no te puedes acercar, mucho menos puedes viajar. O sea, qué triste, ¿verdad? Entonces, pero haciendo de ladito esta parte, este momento que estamos viviendo, pues la iglesia también tiene que apoyar a estos hermanos en las exequias. O sea, cuando experimentan la pérdida de un ser querido, nosotros debemos de llegar y decirle ánimo. Pues no, sería contraproducente que llegáramos y estamos ahí en pleno velorio y le preguntamos al amigo, ¿y de qué murió tu hermano? No, pues que estaba enfermo. Ah, no, pero es que allá afuera me dijeron que fue de SIDA. Híjole, seguramente andaba de cocolino, ¿sí? No, es que fíjate que me dijeron que lo atropelló el tren. Nosotros no somos nadie para juzgar, al contrario, si puedes ayudar. A mí vienen momentos muy bonitos, recuerdo, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un rancho, a una comunidad, cuando fallece un ser querido, un familiar, aunque no son familia directa, pero toda la familia de esa comunidad va a darle el pésame a la familia, y no llegan con la mano vacía, llegan que si con 1 kilo de azúcar, llegan con 10 kilos de galleta de esas menuditas, lo que sea, pero llevan algo, y algunos que tienen posibilidades llevan hasta su dinerito. No sé si les ha tocado ver que, saliéndome un poquito del tema, no sé si les ha tocado ver que cuando pasamos a ver al ser querido, pues ahí nos paramos ahí y hay una canastita. Si tú tienes la posibilidad de darle una moneda al hermano, adelante. Uno no sabe cómo está la economía de esa familia que ahorita tiene muchísimos gastos con los rezos, con el entierro, todo lo demás. Entonces, volviendo a nuestro tema, entonces, las exequias son realizadas por el sacerdote, son realizadas por el obispo o por el diácono. Ellos son los únicos que celebran las exequias, porque muchos han comentado por ahí, y hago esa corrección. En cierta comunidad allá en Catamandapio me dijo una vez un ministro, Toño, es que el fin de semana que pasó realicé una exequia. Órale, un hermano celebrador de la palabra y también ministro. Él me dijo, escucharon muy bien, Toño, el fin de semana pasado realicé una exequia. Yo me hice la pregunta, ¿a poco fulano de tal es diácono, es sacerdote? Cuando un sacerdote, un diácono, un obispo realiza
la exequia, ese es su nombre. Pero cuando la realiza un ministro, un celebrador de la palabra, no es exequia, es celebración de la palabra. ¿Escucharon muy bien? Entonces, yo le entendí perfectamente que el hermano quiso decirme: Toño, el fin de semana realicé una celebración de la palabra en favor de un hermano que pues falleció, pero no se dice exequia. Y también quiero aclarar esta parte. A veces dice el sacerdote o el diácono, incluso el obispo ha dicho, pues voy a realizar un responso. ¿Qué cosa es un responso? Es responder, o sea, dar el pésame, o sea, decir unas palabras. Normalmente en nuestra iglesia, pues el sacerdote pues vive muy ocupado y todo, pero pues cuando un ser querido fallece y el sacerdote va a su casa o va a la sala de velación, antes, escuchen bien, porque claro, más al rato vamos a tener la oportunidad de estar en la prueba de Zoom, entonces ahí voy a aclarar esta parte, pero comento lo siguiente: cuando el sacerdote va a casa, por ejemplo, hoy lunes fallece Juan Pérez, falleció por la mañana y lo están velando, y resulta que los familiares han pedido que la misa, o sea, exequia, se realice mañana martes a las 4 de la tarde. Dice el padre, pues hoy lunes en la tardecita voy a ir a la sala de velación y voy a realizar unas oraciones para consolar al ser querido, para pedir en favor de aquella persona que ha fallecido. Entonces, cuando el sacerdote va previamente, antes, en este caso a la casa, a lo mejor lo pueden estar velando en su casa, a eso se llama responso. ¿Por qué se dice responso? Porque solamente son unas oraciones que el sacerdote está realizando en favor de aquella persona que ha fallecido. Está preparando también a la familia, está preparando quizás a la esposa, a los hijos que sienten, experimentan el dolor de ver fallecido a su ser querido. Entonces, eso es un responso. Y cuando el sacerdote ya realiza la misa, pues es una exequia. Tengo este libro que en algunas ocasiones se lo he enseñado, allí en el salón de clases se lo he enseñado. Aquí vienen oraciones propias. Cuando el sacerdote o el diácono realiza una exequia, aquí vienen las oraciones. Quiero que escuchen, paren bien la oreja. Dice una de las oraciones, oración colecta: oremos, Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestras súplicas en favor de tu siervo. Y ahí viene entre paréntesis para que demos el nombre. Dice: súplicas en favor de tu siervo Juan Pérez, que acabas de llamar a tu presencia. ¿Sí? Entonces este es un responso. Como les adelanté hace un momento, son oraciones que el sacerdote dice antes de realizar la exequia. Porque si nos vamos a la misa de exequia, aquí el sacerdote ahí sí va a decir oraciones propias ya cuando están en la misa. Pues dice, pongo de ejemplo queridos familiares y amigos, ante esta profunda pena que los embarga a ustedes por la muerte de este hermano, y se dice el nombre, Juan Pérez, al que tanto amaban sus amigos y conocidos aquí presentes, quieren testimoniarle su amistad y solidaridad. También la iglesia representada por los amigos de ustedes que están bautizados y por mí mismo. Deseamos en estos momentos de dolor que se sientan reconfortados y que Dios nuestro Padre los alivie y los consuele. Por Jesucristo nuestro Señor. Y toda la comunidad responde: amén. Entonces, son oraciones propias que el sacerdote
tanto en los responsos como en las exequias, en la misa, realizan. Entonces, no se confundan, más al ratito vamos a tener la oportunidad de enlazarnos y vamos a compartir, a contestar esas dudas que tengamos. Ahora, ¿quién es el responsable de que las exequias se realicen en nuestra diócesis? Es el obispo. El obispo es el responsable de velar que las exequias se realicen en tiempo y forma. Volviendo con el tema del coronavirus, el COVID-19, ¿no se han dado cuenta ustedes que, no sé si ya lo habían checado, pero en todas las diócesis no se están realizando la misa, ni mucho menos sí se realiza la misa, pero a puerta cerrada, y por ahí vemos en Facebook, en varias plataformas, pero cuando estamos hablando de misas de exequia no se están realizando porque las autoridades han pedido que no haya tanta aglomeración de personas. Entonces aquí los obispos, ellos son los responsables de decirnos, ¿sabes qué? Por este momento, por lo que estamos pasando como nación, como iglesia, como cristianos, pues tenemos que acatar a las autoridades. En este caso también el obispo es el responsable de velar que las exequias se realicen, entonces para que lo contemplen. Otra cosa, ¿qué expresan las exequias? Expresan el misterio pascual de Cristo y la inserción del fiel en la vida nueva que éste representa. Cuando el sacerdote está realizando una exequia, pues tenemos que tener en cuenta que en esa misa pues llegan de todos, llegan políticos, llegan gobernadores, llega el carpintero, llega el maestro, llega el delegado, llega toda clase de personas llegan, y normalmente en una exequia pues llega gente que jamás se ha parado en la iglesia, y se imaginan ustedes que el sacerdote, el diácono, o si es un ministro, un celebrador que está haciendo la celebración de la palabra, empieza a decir, a cuestionar a los familiares, a ver, ¿quién tuvo la culpa? No, pues es que tú no lo cuidabas, o es que jamás fuiste a cuidarlo cuando estaba convaleciendo. ¿Se imaginan ustedes que el sacerdote en plena misa de exequia esté cuestionando a la familia? No me quiero imaginar, pero se va a hacer una batalla campal en plena iglesia. Entonces el sacerdote tiene que saber qué va a decir en ese momento. El sacerdote tiene que reconfortarlos. Cuando estamos en el campo y empieza a llover y la gallina anda con sus polluelos ahí, cómo corren los polluelos debajo de las alas del plumaje de la gallina, ¿no? Y la gallina toda mojadita, pero sus pollitos ahí están resguardados, ¿verdad? Están quizás temblando de frío. Pues así estamos, disculpen que los compare yo así, pero me viene ese pensamiento. Lo mismo sucede en ese momento. No es para que el sacerdote, el diácono o el ministro de la palabra esté cuestionando o tirándole a los familiares. Ustedes, ¿por qué vienen a pedir una misa por este hermano que falleció? Si jamás se pararon en iglesia, si cuando fue la fiesta patronal se les dio la invitación personalmente y ninguna vaquita o nada le quisieron regalar a la Virgen. No es momento para estar cuestionando, dice Ana María Rabatel. En vida, hermano, en vida. Si vas a dar amor, dalo en vida. Si vas a dar flores, dalo en vida. No esperes a que esté en una tumba, porque será demasiado tarde. ¿Cuántas personas, y no me salgo del tema, cuántas personas a lo largo de su vida viven con un resentimiento, con un odio, con una frustración, porque no han logrado perdonar a aquella persona que les robó una gallina, ¿sí? O porque aquel hermano tiene mejores cosas y yo no? Mucha gente vive resentida,
y aquella persona se muere y tú sigues amargadísimo, y ya aquel cristiano ya está allá en la presencia del Padre y tú estás todo ahí deshichaladísimo todavía porque no logras perdonar. Entonces no es momento para estar viendo, tirándose indirectas. Al contrario, nosotros como iglesia debemos de participar. Nadie, vuelvo a repetir, nadie está exento de esta parte. Todos en algún momento hemos experimentado este momento. Ahora, aquí hago unos comentarios que para muchos pueden incomodarlos, a lo mejor ya lo sabes, entonces no está mal decirlos. Por ejemplo, y lo vamos a aclarar más al rato en la prueba Zoom. Por ejemplo, escuchen bien, cuando una persona se suicida, no sé, agarró una pistola y se disparó a propósito, o agarró una liga, una soga y la colgó allá en el árbol, o se cortó las venas, o tomó herbicidas y muere. Cuando suceden todas esas cuestiones, la persona muere, o sea, él mismo provocó su muerte, su partida, pues no se debe de realizar la exequia, ni responso, ni exequia, ni nada por el estilo. No se debe de realizar la misa. Pero la iglesia, aparte de que ha sido atacada en este tema, pues la iglesia no es que diga, no, pues vamos a hacer una excepción, vamos a hacerle la misa, no. Muchas veces la iglesia, y así lo veo yo por experiencia propia, yo he tenido la oportunidad de hacer celebración de la palabra en ausencia de algún sacerdote. La iglesia, en este caso los sacerdotes, acceden a realizarle la celebración, la exequia, perdón, pero no porque la comunidad lo esté solicitando, sino que para ayudar, mitigar el dolor, independientemente esa persona se suicidó, pues no sabemos las circunstancias, ¿verdad? Pero muchas veces la iglesia accede a realizar esa exequia para acompañar en el dolor a los familiares. Por allá en Catamandapio me tocó conocer una ministra viuda, pues uno de sus hijos se suicidó. Y pues fue un escándalo eso en la comunidad, porque pues la señora muy metida en la iglesia, ministro, vuelvo a repetir, y su hijo ya luego se supo porque tenía problemas con la novia, ¿verdad? Al parecer ya habían terminado, la muchacha ya no lo quería, era alcohólico el muchacho. Entonces la muchacha lo cortó y él, lo más fácil, se suicidó. Entonces fue duramente criticado esa ministra. ¿Cómo va a ser posible que le van a realizar una misa cuando la iglesia dice que no se debe de realizar la exequia cuando la persona se suicida? Entonces fue duramente criticado. Entonces el padre, recuerdo que en plena misa de exequia, pues se explicó a la familia y explicó a toda la comunidad, porque fue un escándalo. Entonces hoy la iglesia ha sido flexible en esa parte. Otra cosa, quiero que les quede muy claro, a lo mejor ya lo sabían, si no, pues adelante. Normalmente, imagínense que este es el presbiterio, vean muy bien, este es el presbiterio y aquí tenemos el altar y está el Cristo, por acá está el Santísimo, por acá está el santo, el patrono ahí en tu comunidad, en tu ermita, en tu parroquia. Bueno, pues imagínense que hoy es una exequia, perdón, ya me estaba yo tapando. Imagínense que esta es la parroquia y hoy hay una exequia en favor de Juan Pérez, que ha fallecido. Cuando llevan el cuerpo a la parroquia,
el sacerdote, o en su caso si es un ministro, un celebrador, pues el ministro tiene que salir a recibir el cuerpo a la entrada. Así como cuando sale el sacerdote a recibir a los novios, a la quinceañera, así sale el sacerdote, el diácono sale a la puerta de la casa. Y bueno, para no alargar más el tema, pero ahí en el ritual, ahí viene en esa parte y dice más o menos así: estimados hermanos, hoy con mucho dolor ustedes se acercan a la casa del Padre, hoy los recibimos. Son palabras propias del sacerdote. ¿Y el sacerdote qué hace? Hace aspersión con el agua bendita, recibe el cuerpo y pasan los familiares, pasa toda la comunidad y pasan adelante. Ok, ¿qué sucede en ese momento? Pues se canta el canto, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita voy a hablar un poquito acerca de esos cantos. Entonces, ¿qué hacen? Ingresa el cuerpo, pero hay dos maneras de colocar un cuerpo cuando es una exequia, igual cuando es una celebración de la palabra realizada por el ministro. Vuelvo a repetir, este es el presbiterio y del otro lado están las bancas, está toda la asamblea. Cuando es un laico, ¿sí? Cuando es un laico, así haya sido catequista, así haya sido ministro, así haya sido el chofer del señor obispo, cuando es un laico, hombre o mujer, niño, lo que sea, el cuerpo tiene que ir colocado viendo hacia el altar, hacia el Cristo, el cuerpo. Ahora, cuando lo mismo, aclaro, cuando es una religiosa, ¿sí? O una virgen consagrada, lo mismo, viendo hacia el altar. Pero cuando es un diácono, cuando es un sacerdote, un obispo, un cardenal, un arzobispo, el papa, el cuerpo ya no es colocado viendo hacia el altar, ahora el cuerpo es colocado viendo hacia la asamblea. ¿Sí me expliqué? Entonces, para que no les quede duda en esa parte, vuelvo a repetir, cuando es un laico, el cuerpo va colocado viendo hacia el altar, y cuando es un sacerdote o un diácono, el cuerpo va viendo hacia la asamblea, ¿sí? Ya en otro momento, para no alargar el tema, al ratito en Zoom lo vamos a poder experimentar. Otra cosa que quiero comentar acerca de los cantos. Muchas veces a mí me da coraje de veras, y lo que le sigue de coraje, me da muchísimo coraje, por ejemplo, que llegas a una misa de una exequia, ¿sí? Y resulta que está el coro y en plena misa el coro empieza a cantar, diría yo en mi lenguaje choco, empieza a cantar cantos fuera de sintonía. ¿A qué me refiero? Imagínense que les gusta en plena posada, las posadas inician el 16, ¿qué les parece que el 19 de diciembre, o sea que estamos en plena posada, ¿sí? Empieza el canto de entrada y en plena exequia, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. ¿Qué tiene que ver la Navidad con la exequia? ¿Sí? Un canto propio en el cual podemos participar, que es la muerte. ¿Dónde está la muerte? O pudiera ser, mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, ¿sí? O pudiera ser, más allá del sol, más allá del sol. O sea, si vamos a participar en una exequia, tiene que ser con cantos propios. No vamos a poner una canción de Chicoché en pleno velorio, ¿se imagina? Oye, pero es que mi tío pidió que cuando se fuera a enterrar, que le llevaran mariachi, que le llevaran gallo o tambora, o que le llevaran
una trova. Eso es cuando salgan de la iglesia, si quieren hacer todo ese show, háganlo. Pero en la iglesia vamos participando con cantos que realmente nos ayuden. No confundan canciones con canto. Canciones son las que se cantan allá en el mundo afuera, pero en la iglesia son cantos. Tampoco vamos a estar, ¿cómo se llama? Participando con, en pleno, se me ocurre, en plena exequia. Pues sí, es cierto, la familia se siente destrozada en ese momento, pero nosotros como iglesia, como comunidad, tenemos que ser fuertes y apapachar, como dije hace un momento, ayudar a los familiares, ¿sí? A mí me da risa, ¿no? Aunque se enojen, me da risa que hay familias que en toda la existencia de ese hermano jamás lo fueron a visitar, y resulta que se enteran que murió su tío y son un mar de llanto esas mujeres, o el muchacho, si en vida nunca lo fue a ver. Acuérdense lo que dije de Ana María Rabatet. Otra cosa, para ir terminando ya, los momentos principales de las exequias. El ritual de los funerales de la liturgia propone 3 tipos de celebración. Ya les iba yo a decir, pregunta de examen, pero no va a haber examen. No hay examen. Ok, dice, las exequias, niños, se puede realizar en 3 lugares. Primero, en la iglesia. Se puede realizar en la casa del difunto o se puede realizar en el cementerio, ¿sí? Cuando se refiere casa, a lo mejor usted diga, oye, pero es que mi papá falleció y lo velamos en la funeraria. Cuando estoy hablando de casa, ahí entra esa parte funeraria. Entonces, no nos vamos a cuadrar, pero voy a aclarar. Puede ser en la iglesia, puede ser en la casa, o en el velatorio, como les dije, o puede ser en el cementerio, o pudiera ser en otro lugar. Por ejemplo, que pongo un ejemplo, por ejemplo, falleció el rector de X universidad. Me imagino que los maestros, los alumnos aprecian tanto al maestro, al rector, que van a pedir, ¿sabe qué? No queremos que sea velado en la funeraria, queremos que lo velen, no sé, en el auditorio de la universidad. Puede ser, pudiera ser que ahí también el sacerdote vaya y realice las exequias. O sea, la iglesia no es cuadrada. Tampoco vamos a ir a velar a nuestro ser querido en la disco y resulta que en el otro salón están bailando y acá nosotros estamos en exequia. Por favor, cómprate un bosque y piérdete, ¿sale? Entonces, ubíquense. Entonces, no termina esta parte aquí. Puede ser la celebración en esos lugares, pero también aquí a la iglesia se le pide 4 pasos a seguir. ¿Cuáles son? Número 1, la acogida de la comunidad. Nosotros como comunidad tenemos que reconfortar a la familia, ¿sí? Que ha perdido a su ser querido. No es momento, vuelvo a repetir, para criticar, para menospreciarlo, para decirle, ustedes nunca se han parado en la iglesia, por lo tanto, no pueden pedir una exequia. Al contrario, a lo mejor con esa... Conozco, créanme, no he sacado de la manga, conozco personas que han experimentado el dolor del fallecimiento de un ser querido, no se paraban en la iglesia, pero a raíz de que el ministro, el catequista o el sacerdote se acercó y los reconfortó, hoy están en la iglesia, ¿sí? Número 2, la liturgia de la palabra. Todas las lecturas que se leen en las exequias, tanto sea presidida por un diácono o sea por un celebrador de la palabra, un laico, son lecturas especiales. ¿Y de qué nos habla? Pues del arrepentimiento, nos habla del pecado, nos habla de la conversión, nos habla de que que Jesús ha resucitado, de que Jesús venció a la muerte. De eso nos hablan las lecturas, así como la iglesia propone cantos propios en la celebración de exequia, también así las lecturas deben de ser propias. Número 3, el sacrificio eucarístico, ¿sí?
sacerdote, yo que me estoy preparando, Dios mediante, para el diaconado permanente, pues se ha aconsejado, recuerdo en el seminario lo estudié eso, en la celebración eucarística, pues a lo mejor los familiares de aquella persona que falleció pues nunca se han parado en la iglesia, por lo tanto todo indica que no están ni preparados para comulgar. Entonces quizás no puedan comulgar, pero a mí se me ocurre que posteriormente yo me acerque a esa familia y que se reconcilien con Dios a través de la confesión, ¿sí? Pidiéndose perdón unos a otros. Entonces a eso se refiere en la número 3. Número 4, escuchen muy bien, el adiós al difunto es una recomendación a Dios por la iglesia. Aquí tengo una anotación y va con el número 4. Dice, número 4, animar a los familiares, decirle no están solos. ¿No les ha pasado que cuando experimentan la muerte de un ser querido, mucha gente se acerca, le dicen lo que necesites? Y no solamente se refiere a la parte material, a la parte económica, también a la parte moral, ¿sí? A la ayuda. A lo mejor la señora pues acaba de enviudar, tiene hijos muy pequeños y dice, pues yo tengo el carro de mi esposo, pero pues no sé manejar. Pues acércate tú, decirle, ¿sabe qué, señora? ¿Quiere que yo le lleve, no sé, a dar la vuelta? Ofrécete tú, a eso se refiere, decirle, no están solos. La iglesia los espera, los recibe. Entonces es momento para decirle a la familia, a pesar de que ha fallecido su ser querido, pues no están solos. Es momento para que se acerquen. Aquí les vamos a ayudar, ¿sí? Y no juzgar a los familiares. Vuelvo a repetir, nadie debe de juzgar a las personas. Oye, que cometió un delito, sí. Tarde que temprano a lo mejor lo van a encarcelar y va a pagar una condena. Merecido está, ¿verdad? Entonces tengan muy presente. Y ya termino con esta parte, la cremación. Mucho se ha cuestionado, por ahí han habido comentarios, no de ustedes, sino en general. Muchos han dicho, bueno, la cremación no es aceptada en la iglesia. La iglesia no está en contra, ¿sí? Si está en contra, escuchen muy bien, si está en contra de la cremación, cuando la persona la creman y resulta que pues era un brujo el finadito, y su última voluntad pidió que lo cremaran y que sus cenizas las esparcieran en la catedral. Pues como que no, ¿verdad? No se debe de realizar. A lo mejor la persona fue una persona devota, obediente, que guardaba los mandamientos, y dijo, ¿saben qué? Cuando le dice a sus hijos, cuando yo me muera quiero que mis restos los cremen y pues guarden mis cenizas, no sé, en tal parroquia, o allá en el cementerio, o ahí en tu casa, déjalas ahí en el altar, adelante. Pero sí se le debe de realizar la exequia, ¿sí? Entonces, porque muchos han dicho, no, es que no se le debe de realizar la exequia, no, claro que sí. Y dice, por ahí dice lo siguiente, escuchen, lo voy a leer. No hay que negar los ritos exequiales cristianos a los que eligieron la cremación de su cadáver. Por ejemplo, ahorita que está el COVID, todos los que fallecen del COVID, sucede dos cosas, ni exequia, ni responso, ni nada les realizan. Al contrario, 2-3 horas y algunos salen inmediatamente del hospital para llevarlos al panteón y los sepultan y ya. Y otros salen a cremación. Entonces, digo esta parte. Y dice el canon del Código de Derecho Canónico, el número
1176. Escuchen muy bien, 1176 dice: la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación. Canon 1176. Entonces, si tu familiar, tu ser querido dice: ¿sabes qué? Yo cuando me muera quiero que me cremen y me lleven mis restos a guardar en tal lugar, adelante. Oye, que yo quiero que me cremen y que mis cenizas sean regadas, no sé, en el parque tal, porque ahí llegaba yo a caminar. Pues cada quien está libre, pero no porque pidió eso, pues se le va a negar la exequia, para nada. Chicos, pues creo que me tardé más de 40 minutos, ¿verdad? Sí, me está diciendo el productor aquí que sí, 45 minutos. Entonces, nos vemos en unos minutos más en la prueba Zoom. Les sigo encargando sus tareas, les sigo pidiendo sus trabajos. Recuerden, ya no vamos a hacer el trabajo final por equipos, ahora va a ser de manera personal. Entonces, cualquier duda, comentario, escríbanme. Sigo estando a sus órdenes. Recuerden que esta es nuestra última clase. Es nuestra última clase normal, pero vamos a tener 3 clases extra. ¿Qué quiere decir? Que vamos a esos 15 temas los vamos a estudiar, vamos a hacer un resumen. Entonces ya les voy a ir dando, en el grupo ya les voy a ir dando las indicaciones de cómo vamos a ir trabajando. Les adelanto para que no se me vayan a deschichalar. Ay, o sea que voy a hacer más tareas. Sí, no es cierto. No, nada más va a ser un resumen y vamos a estudiar, y pues ahorita tenemos la plataforma del Zoom. Entonces, quedamos a sus órdenes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, chicos.